Feliz Año Nuevo, especialmente para los aficionados al fútbol, porque estamos en año de Mundial. Y en el primer programa de 2002 sabremos cómo van los preparativos en Corea y Japón. Les contaremos una historia de los mundiales, nos remontaremos a 1958 y recordaremos el primer título de Pelé. A solo unas semanas de la Copa de África, visitamos al mejor jugador de la historia de Mali, Salif Keita. Y les hablaremos de una de las selecciones favoritas del torneo, Ghana. La 23ª edición de la Copa de África empieza el próximo día 19 en Mali. Si contara la pasión, Ghana sería una de las selecciones favoritas. Pero su equipo nacional, los Black Stars, no atraviesa un buen momento. Entre otras cosas porque no consiguió meterse en el Mundial, una asignatura que sigue pendiente. Eso a pesar de que Ghana ha producido un buen número de estrellas que se han graduado en Europa. Quizá el mejor de todos sea Tony Yeboah. O Abedi Pelé, que trabaja ahora como embajador de la Federación Ganesa. Es algo muy triste que Ghana nunca se haya clasificado para un mundial. ¿Quién sabe qué pasará? Dentro de 8, 9, 12 o 100 años llegará el día en que Ghana esté allí. Y quizá esa sea la primera vez que la Copa acabe en África. ¿Quién sabe? El pobre palmarés de Ghana en los mundiales contrasta con el de la Copa de África. Los Black Stars se han consolidado en esta competición como una potencia continental. Ghana conquistó su primer título en 1963 y ha conseguido un total de 4 campeonatos. Además, ha sido subcampeona en 3 ocasiones más. Aunque su reputación tiene que ver más con la historia que con el presente. El último título se remonta a 1982. ¿Por qué Ghana ha dejado de ser lo que era? Ben Kofi es el presidente de la Federación Ganesa. Su objetivo es cambiar la actual tendencia y cuidar a las futuras generaciones. De momento el problema es que no hay ningún programa en marcha. Todo se acaba con la selección sub-17. A partir de ahí, algunos jugadores se van a Europa para hacerse profesionales. Y el resto yo diría que cae en el olvido, porque no hay ninguna continuidad. Nio Dartey Lamptey puede servir de ejemplo. Debutó con solo 15 años en el Anderlecht belga, pero su estrella se oscureció. Jugó en clubes más modestos de Europa y Argentina, y ahora, con 27 años, ha tenido que emigrar a China. Una historia nada previsible cuando condujo a su equipo a la conquista del Mundial Sub-17 en 1991. Teníamos un jugador, Dartey Lamptey, que fue el mejor futbolista del torneo. Le llamaban el nuevo Pelé africano. En ese mismo torneo estaba Ronaldo, que jugaba con la Sub-17 de Brasil. Comparemos a los dos jugadores. ¿Cuál de ellos es el que ha progresado desde entonces? Los 18 millones de habitantes que tiene el país se apasionan por el fútbol, pero el declive de Lamptey y la retirada de Yeboah y Abedi han sido duros mazazos. Pese a todo, siguen surgiendo estrellas. Son los casos de Samuel Kuffour, Derek Boateng o Mohamed Gargo. Los 3 son jóvenes, talentosos y los 3 juegan en Europa. El último ataque de fiebre por el fútbol se produjo en Ghana hace 2 años. El país acogió la Copa de África junto a Nigeria. Contaba con un equipo prometedor y las expectativas eran enormes. Pero todo salió mal. A Ghana le costó pasar la primera fase y cayó en cuartos de final ante Sudáfrica. El fútbol ganés alcanzaba uno de sus peores momentos. Fue patético. Los Black Stars son un equipo que, al menos en la Copa de África, siempre está bien. Cabía esperar que, jugando en casa, llegáramos al menos a la final. Pero ni siquiera eso conseguimos. Fue patético. De los 18 convocados, 12 jugaban en el extranjero. Sumada la Copa de África al desastroso comienzo de la clasificación para el Mundial, con 5 puntos en los 5 primeros partidos, la federación decidió prescindir del seleccionador y de la mayoría de jugadores enrolados en otras ligas para el resto de la clasificación. Osamdu Odu se hizo cargo del banquillo. El entrenador llegó a afirmar que los jugadores de otras ligas no eran disciplinados.
Y eso provocó muy mala relación entre el técnico y quienes jugaban fuera de Ghana. Cuando asumí el cargo tuve que poner las cosas en su sitio, porque ellos no estaban preparados para volver. En julio del pasado año, decidió tomar medidas drásticas antes del choque contra la Liberia de George Weah. Solo llamó a 2 jugadores de las ligas extranjeras, aunque la verdad es que Ghana apenas tenía ya opciones de estar en el Mundial. Pero su rejuvenecido equipo dio la sorpresa y se puso con ventaja de 2-1, ante un público que también esperaba clasificarse por primera vez para un Mundial. Ghana defendió la ventaja como si le fuera la vida en ello. Estaba demostrando la determinación y el carácter que se estaba echando en falta. Esta vez, muchos de los jugadores de otras ligas, como Kufour, que juega en el Bayern Múnich, estarán en Mali, en la Copa de África. Tony Yeboah asegura que no hay motivos para la preocupación y que ya se ve la luz al final del túnel, especialmente gracias a la aportación de su excompañero Abedi Pelé. No hay más que ver los jugadores que tenemos en Europa para darnos cuenta de que disponemos de un equipo fantástico. Lo que necesitamos es que alguien organice a estos jugadores. Ahora tenemos a un hombre con experiencia como Abedi Pelé. Probablemente sea él quien vaya a cambiar la situación actual del fútbol ghanés. Ghana de fiesta, una imagen poco habitual en los últimos tiempos. No parece fácil que los Black Stars venzan en Mali, pero no pasará mucho tiempo antes de verlos arriba. En su mejor época, este hombre era uno de los delanteros más temidos del planeta. Fue el primero en recibir el trofeo al mejor jugador africano del año y hasta hoy es el único de Mali que ha llegado a la Liga Española. Su nombre es Salif Keita. Tenía unas cualidades excepcionales y la capacidad de dar la vuelta a un partido en cualquier momento. Un jugador de gran energía, muy vivo, un gran futbolista. Fue considerado como uno de los mejores de su generación, y eso es mucho, considerando los futbolistas que había entonces, no solo en Europa, sino también en Sudamérica y, por supuesto, también en África. Como Diallo, su excompañero de selección, Keita aprendió a jugar al fútbol en las calles de la capital, Bamako. Su calidad era extraordinaria y a los 16 años debutó en la primera división de Mali y en la selección nacional. Los clubes franceses le seguían de cerca y el Saint Etienne se hizo con sus servicios en 1967. Le costó adaptarse el que era uno de los mejores equipos que ha tenido Francia, pero cuando lo hizo no tardó en brillar. El mejor periodo de mi carrera fue en el Saint Etienne, sin ningún asomo de duda. Gané 3 ligas, 2 copas y fui el segundo máximo goleador de Europa con 42 goles. Fue mientras estaba allí cuando me eligieron mejor jugador africano del año en la primera edición del trofeo. Tras 5 extraordinarias temporadas en el Saint Etienne, Keita se fue al Marsella. Luego pasó por el Valencia, de ahí saltó a Portugal, a Estados Unidos y regresó a Mali en 1985. Mali es muy importante para mí. Primero y por encima de todo es mi país. Es aquí donde aprendí a jugar al fútbol, donde fui a la escuela y donde están enterrados mis padres. Mali significa mucho para mí. Es una de las cosas más importantes de mi vida. La vida después del fútbol fue difícil para Salif. Invirtió buena parte de su tiempo y de su dinero en construir un hotel a orillas del río Níger, pero no podía desligarse del deporte que tanto le había dado y quería ayudar de alguna forma. Le dije a la federación que tenía que trabajar más con los jóvenes del país y que deberían crear un centro de formación. También les dije que tenían que enseñar a los clubes a hacer algo más en ese sentido. Pero por entonces era difícil aceptar la idea de las escuelas de fútbol, que era un concepto muy novedoso.
Ante la pasividad de la federación, decidió crear su propia escuela en Bamako en 1993. La basó en lo que había aprendido en el San Etienne y el Benfica, y ahora, como entonces, los jóvenes del país desean con desesperación que les ofrezcan una prueba en ella. Quería entrar en el Stade Malien y mi padre estaba de acuerdo, pero finalmente decidí ingresar en la CSK, porque es más que un club. Es un centro de formación. Te introducen en el fútbol poco a poco y así empiezas a progresar. Hoy, el Centro Salif Keita, o CSK como se le conoce, se ha convertido en mucho más que una academia. Es un club de fútbol por derecho propio y cuenta con un equipo senior que compite en la primera división de Mali. Tenemos muchos objetivos. Uno de ellos, quizá el más importante, es ayudar al desarrollo del fútbol en Mali. Antes de crear la academia, los equipos de por aquí no tenían sistema de juego. Queríamos introducir un cierto estilo de fútbol. Otro objetivo era ayudar al desarrollo de niños con condiciones físicas y técnicas para ser profesionales. Les formamos y luego intentamos encontrarles un club. De los muchos jugadores que se han formado en la CSK, varios han llegado a jugar en Europa. Entre ellos, un sobrino de Salif, Seydou Keita. Fue nombrado mejor jugador del Mundial Sub-20 en 1999 y actualmente juega en el Lorient francés. Entré de muy niño en el centro. Salif tenía a muchos jugadores jóvenes allí y lo pasábamos muy bien. Jugábamos para divertirnos. Era más o menos lo mismo que cuando dábamos patadas a un balón en las calles. Allí es donde empezó todo para mí. Es la misma historia que la de otros jugadores que representarán a Mali cuando acoja la próxima Copa de África. Desde 1972, cuando con Salif Keita el equipo llegó a la final, las Águilas de Mali no han conseguido nada relevante en la competición. ¿Hay posibilidades de que la historia cambie en 2002? Individualmente, Mali tiene algunos jugadores muy buenos. Si nos preparamos bien, pienso que podríamos hacerlo bien. No digo que vayamos a ganar la competición, pero sí que podríamos hacerlo bien, y eso es lo que la gente pide. Tendrían más posibilidades si encontraran un delantero con la calidad de Keita. Fue un gran jugador y su legado se mantiene muchos años después de que colgara las botas. Desde luego, Mali necesita urgentemente a otro héroe como él. Hubo grandes jugadores antes de aparecer yo, y uno o dos de gran talento que jugaron conmigo. Desde 1972, el fútbol de Mali se ha deteriorado. Pero con todo el trabajo que estamos haciendo para formar jugadores jóvenes y con nivel como para ir a Europa, pienso que Mali tendrá nuevas estrellas en el futuro. Y eso ayudará a que olviden a Salif Keita. Cuando se habla de los mundiales, Suecia no es uno de los primeros nombres que vienen a la mente, pero en 1958 organizó un gran torneo. La selección anfitriona no partía con grandes opciones, entre otras cosas porque meses antes del torneo, la federación no contaba con los profesionales que estaban fuera del país. Lars Sandlin es periodista. Gunnar Gren jugaba en Suecia por entonces y fue probablemente quien más trabajó en este sentido. Dijo, tenemos que utilizar a nuestros mejores jugadores si queremos ganar el mundial. Así que Kure Hamrin, que jugaba en la Fiorentina, vino junto a Lennart Skoglund, que estaba en el Inter de Milán, y Ben Gustafsson del Atalanta, o Nils Lielholm del Milán. Con ellos formamos un equipo fantástico. La selección sueca jugaba en el Estadio Rasunda, de Estocolmo, con capacidad para 50.000 espectadores. Pero pese a recuperar su conexión italiana, el público no esperaba gran cosa del equipo. Cuando empezó la fase final, la calidad de Suecia salió a flote. No se había clasificado para el Mundial anterior, pero en 1948 se había proclamado campeona olímpica en Londres, y el núcleo de aquel equipo había sido tercero en el Mundial de Brasil 50. Sus primeros partidos anticipaban ya grandes cosas. Ben Gustafsson, el hombre que cerraba la defensa, era además el capitán. Empezamos muy bien, y eso fue muy importante. Recuerdo que vencimos a México por 3-0 y luego a Hungría por 2-1. Eso nos dio unos fundamentos muy sólidos para el resto del torneo.
Tras un empate sin goles frente a Gales, Suecia pasó a cuartos de final como primera de grupo. Ganó después a la URSS y fue a partir de entonces cuando el público sueco pensó que su equipo podía hacer algo grande y en semifinales se volcó. Había mucha gente, un ambiente magnífico para nosotros. Era una experiencia alucinante. Podíamos sentir cómo la gente cantaba por nosotros y nos animaba cuando salíamos al campo. Fue increíble. Incluso antes del partido se trató de calentar al público en las gradas. Suecia se enfrentaba a Alemania Occidental, una selección muy sólida hasta entonces. Los alemanes defendían título y pronto se adelantaron en el marcador. Suecia empató por medio de Nacas Skoglund. A media hora del final, un alemán fue expulsado. Los suecos se adelantaron entonces por medio de Kure Hamrin. Suecia estaba en la final e iba a servir de inspiración a generaciones futuras. Siempre recordaré esa semifinal, en la que Kure Hamrin marcó un gol absolutamente clásico. Había mucha gente allí y todos estaban entusiasmados al final, cuando nos logramos clasificar para la gran final. He oído hablar mucho de la final de 1958 y a mucha gente. El partido se jugó en Rasunda, en Solna, que es el barrio del que yo procedo. Teníamos el mejor equipo que Suecia ha tenido nunca y nos enfrentábamos a Brasil en la final. Con un poco de suerte podíamos haber ganado el Mundial. He oído mucho hablar de cómo era con solo 17 años. Cómo me hubiera gustado verle jugar en directo. Pero Pelé no era la única gran atracción del equipo brasileño. Brasil contaba además con gente como Garrincha, Didi o Babá. En realidad, Pelé era un perfecto desconocido antes de que empezara el torneo, incluso para sus compañeros, como Mario Zagallo. Nadie sabía quién era Pelé. Imaginé a un chico de 17 años que estaba en la selección. Algunos de nosotros hablamos en los entrenamientos entre nosotros y decidimos que tenía que ser alguien especial. Jugó en los 3 últimos partidos de la fase final y se dio a conocer al mundo. De aquel niño llamado Pelé nació una estrella, el mejor jugador del siglo. Pero Suecia tenía razones para confiar en la victoria. Nils Ledholm lo demostró con un gol brillante que ponía a Suecia por delante en el marcador. Pero Brasil, apoyándose en la extraordinaria calidad de Garrincha por la banda, pronto empezó a mostrar su autoridad. 2 pases suyos dieron a Babá 2 goles casi idénticos. Y en la segunda mitad, Pelé puso las primeras piedras de su leyenda. Un control sublime dio paso al gol que encarrilaba el partido para Brasil y maravilló a los espectadores que seguían el choque. Y en los últimos momentos, con el partido resuelto, otra maravilla de Pelé anticipaba definitivamente lo que iba a ser el ya indiscutible 10 de Brasil. Brasil se impuso por 5-2. E incluso los suecos tuvieron que rendirse a ese adolescente que hacía cosas nunca vistas. Estaba muy feliz. Estaba tan feliz cuando marcó que se puso las manos en la cara. Cuando recuerdo esa imagen me parece fantástico. Un gran recuerdo. Una cara auténticamente feliz. Brasil respondió con estilo. Celebró su primer título mundial portando una bandera sueca. Y Gustafsson está satisfecho de aquella final, a pesar de que un chico de 17 años les eclipsó en el último partido. Claro que aquel chico era Pelé. El 31 de mayo se pondrá en marcha el primer mundial de la historia disputado en Asia. Aquí empezará todo, en Seúl, capital de Corea del Sur. Y el primer partido se disputará aquí, en el mayor estadio de fútbol de Asia, Francia contra Senegal, un partido sin duda atractivo. Pero no se habla de eso en Corea y Japón, sino de las aspiraciones de las dos anfitrionas. Eso es lo que realmente importa allí.
Corea está siguiendo un concentrado programa de preparación que incluye disputar la Copa de Oro en Estados Unidos este mismo mes. Luego, 2 semanas en Hong Kong, 5 semanas de concentración en Corea, varios partidos internacionales allí y finalmente 5 semanas de concentración antes del Mundial. Su grupo podría haber sido peor, pero Corea tiene un envidiable palmarés a la hora de clasificarse y un pésimo palmarés una vez en los mundiales. Con el holandés Guus Hiddink como entrenador, los coreanos han progresado mucho, en resultados, tácticamente y en técnica individual, así como en preparación física. En solo un año, Hiddink ha provocado cambios considerables. El objetivo es hacer un buen papel en el Mundial, algo que Corea nunca ha conseguido. Uno de los problemas que afronta es la diversidad de su grupo, una amalgama de suplentes en ligas europeas, 4 profesionales en Japón, estudiantes universitarios. Algunos tienen mucho talento, pero carecen de la experiencia profesional necesaria. Uno de los problemas con este equipo es que son muy apasionados, se entregan mucho, casi siempre se entregan demasiado y se olvidan de cuál es su trabajo principal, de qué tienen que hacer en el campo. Muchas veces se exceden corriendo y se olvidan de otros valores, como la disciplina táctica que les pide el entrenador. Y esa es una de las principales preocupaciones. Aunque pienso que es mejor así y espero reducir su exceso de entusiasmo a un entusiasmo controlado. La inauguración del último de los 10 estadios que estrena Corea, este de Seogwipo, en la isla de Jeju, dio a los coreanos la ocasión de probarse frente a Estados Unidos, que será uno de sus rivales en el grupo D este próximo verano. En el minuto 20, un gol de Yoo Sang-chu, que juega en Japón, dio la victoria a Corea. Aunque ambos entrenadores coincidieron en que el resultado no tenía gran valor, salvo para aumentar la confianza de los coreanos. La siguiente cita será en Estados Unidos, dentro de unos días. De momento, los 12 últimos meses han sido muy positivos. Parece que nos queda mucho tiempo, pero el tiempo vuela. En cualquier caso, nos estamos preparando bien, y pese a la competencia que encontraremos, creo que llegaremos a octavos de final, que es nuestro objetivo. Su primer partido lo disputará contra Polonia en la ciudad portuaria de Busan. Y aquí es donde debutará Japón, frente a Bélgica el 4 de junio, solo unas horas después del partido de los coreanos. Esto es Saitama, a 50 kilómetros al norte de Tokio. Durante unos meses, este fue el mayor estadio de fútbol de toda Asia, hasta que Corea inauguró el de Seúl, que le supera en 940 asientos. Una muestra más del pique entre ambos países. Fue aquí donde Japón empató recientemente con Italia. No tendrán rivales tan fuertes en el grupo H y eso en teoría les da posibilidades de pasar, pero las otras 3 selecciones piensan lo mismo. Los jugadores de Philippe Troussier están más acostumbrados a la alta competición que los de Hiddink. Han alcanzado algunos éxitos y en sus últimos 12 meses han sumado 6 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Su legión extranjera dispone en Europa de más minutos que los jugadores coreanos. La progresión de otros como Yanagisawa, Inamoto y Ono ha dado a Troussier más opciones y ha añadido presión a las estrellas consagradas. Pese a la derrota por 5-0 frente a Francia en marzo, Japón seguirá buscando rivales fuertes. Disputará 8 partidos en los 3 próximos meses. Creo que es una forma de desmitificar a todas esas estrellas, grandes futbolistas por otra parte, de dar a los japoneses la posibilidad de enfrentarse a ellos, de jugar contra ellos y al mismo tiempo de ganar confianza, lo que nos ayudará a preparar el Mundial. Japón también sueña con clasificarse para octavos de final. De hecho, sueña con cotas aún mayores. Estamos muy abajo en el ranking de la FIFA, pero sabemos que cuando lleguen los partidos cuentan otras muchas cosas. Jugaremos en casa, en nuestro país, y organizamos nuestro propio Mundial. Pienso que eso es suficiente para añadir motivación a los jugadores japoneses. Y basándonos solo en este hecho, sí, podemos ganar el Mundial. En Japón preocupa que el Mundial pueda tener un efecto negativo sobre la liga japonesa si las cosas no van bien para la selección. El promedio de espectadores por partido ha sido este año de 16.500, pero los patrocinadores podrían ponerse nerviosos, así que hay mucho en juego. Por otra parte, la popularidad de jugadores como Masashi Nakayama, de 34 años, ahora mismo en el Júbilo Iwata, será un factor importante antes y después del Mundial.
El júbilo es uno de los grandes del campeonato japonés, pero el reto es ahora mayor. Nakayama fue titular en los 3 partidos de Francia 98, lleva 45 encuentros con la selección, pero sabe que con Troussier en el banquillo, la competencia por la titularidad es mucho mayor. Sí, estoy deseando que llegue porque es una competición muy importante, pero si no me eligen para representar a Japón no tendré oportunidad de jugar. Así que hay una gran presión para jugar bien y que te seleccionen. Con esta dedicación y la guía de Philippe Troussier, está por ver hasta dónde llega la selección japonesa. La próxima semana, en Fútbol Mundial, estaremos con Landon Donovan, la nueva estrella de la Major League Soccer.